Si yo que no tomo, no fumo, no bebo, no voy a fiestas, ¿por qué me haces pasar por estas situaciones? Estuve 3 meses sin caminar, hermanos. Gracias a Dios a pesar del golpe y a pesar de todo, no tuve ninguna fractura. Pero le decía a Dios, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces las cosas así? Si el hermano tal que está pecando y yo que ni siquiera estoy haciendo esto, ¿por qué me pasas por esto? ¿Por qué me estás haciendo esto? Mira, ya te dije todo lo que no hago. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Y yo mismo escuché cómo la voz de Dios me dijo, ¿pero oras? ¿Por qué eres así? Mis compañeros sabían que yo era cristiano y actuaba como cristiano. Pero hermano, pregúntate, ¿eres cristiano porque oras, ayunas, buscas de Dios, lees tu Biblia, tienes una comunión con Él? ¿O eres cristiano porque ya es tu rutina diaria? Porque ya te volviste cristiano de costumbre. Porque sí, hermanos, se vuelve un hábito. Se vuelve un hábito. Si tú no batallas con alguna cosa, tú vas a seguir así, sin batallar. Porque es un hábito que agarras muchas veces. Sí, ciertamente Dios nos da la victoria, pero si no, mientras no batalles con eso, y mientras no te metas en eso también, hermanos, no se vayan a meter en ninguna situación así. Dios te va a confrontar y te va a decir, pero ¿por qué eres así? ¿Por qué eres tú así? Y yo recuerdo que Dios me dijo, oras, ayunas, buscas de mí, lees tu Biblia, lees mi palabra. Y fue como decirle, Señor, sí es cierto. Soy cristiano porque vivo una rutina, porque se me ha hecho costumbre vivir así. Y Dios nos lleva a experiencias para que nosotros nos podamos quejar, salga lo que hay dentro de nosotros y después podamos escuchar la voz de Dios. Pero lo malo es cuando te callas. Lo malo es cuando vienes a la oración y no quieres orar porque te sientes cansado o te sientes muy pecador, o no quieres danzar porque te sientes cansado, te sientes pecador, estás pensando en las situaciones que van a ocurrir allá afuera, en lo que va a suceder mañana, y te callas. En la mañana estábamos viendo y decía nuestro hermano Heriberto, decía, permanecer es permitir que la tijera de Dios esté sobre nosotros. Esté sobre nosotros. Y en las situaciones que pasamos, aún con tu queja, puedes escuchar la voz de Dios. Hermanos, ¿cuántos de sus hijos no les han hecho un berrinche? Y en el medio de ese berrinche, o ayer el hermano David tenía a su hijo aquí, y creo que se le subieron las hormigas, ¿verdad, hermano? Y de repente empezó a chillar, y se empezó a quejar, y le dice, ¿qué tienes? Pues él con su dolor no podía ni decir qué es lo que pasaba. Pero dijimos, lo picaban las hormigas porque daba señales. Ahora, ¿cuánto más tú, que eres hijo de Dios, que tienes situaciones allá afuera, que Dios te está haciendo pasar por situaciones, por qué no le dices a Dios lo que realmente sientes? ¿Por qué te callas? ¿Por qué dejas que tus huesos se sequen? Ahora vamos a esa cita. La otra vez creo que no les di la cita correcta, hermanos. Pero vamos a Salmos 32. Salmos 32, 3 y 5. Amén, hermanos. ¿Estamos aprendiendo algo? Amén.
¿O ya se enojaron? ¿O ya se enojaron? Ok, vamos a leer Salmo 32, versículo 3. Dice la palabra de Dios: mientras callé, envejeciéronse mis huesos, en mi gemir todo el día. Ahora, mientras tú te callas, ¿qué crees? Se va a experimentar más tu dolor. Se va a ver más tu dolor. Se va a ver más las situaciones. ¿Han visto una persona que es alegre y de repente ya no lo es? Y le preguntas, ¿qué tienes? Y te dice, nada. Y tú, no, si te pasa algo. ¿Qué tienes? Algo que yo recuerdo y que decían mucho, no sé si al hermano Heriberto le tocó, pero yo recuerdo mucho que me contaban acerca de la hermana Esparza. No podías llegar con ella y que te dijera, ¿quién eres? ¿Qué tienes? Cuando le decían, bien hermana, ella volvía a preguntar, ¿qué tienes? Y se quebraban. Se quebraban porque decían, sí, no estoy bien. Siempre hay algo que te va a lastimar. Siempre hay una espinita ahí que tienes. Y la hermana tenía esa visión de ver qué es lo que tenías. Cómo quebrantarte ahí. Pero nosotros guardamos silencio en nuestro dolor. Ahora vamos al Salmo 39:2. Más adelantito, y dice la palabra de Dios: enmudecí con silencio, callédme aún respecto de lo bueno, y excitóse mi dolor. Vemos dos comparaciones, que una dice, enmudecí con silencio, callédme aún respecto de lo bueno, y se aumentó mi dolor. Y en el otro dice, mientras callé, mis huesos, envejeciéronse mis huesos. Tenemos dos lados. En donde te secas, y cuando te secas, ¿han ido a la casa de algún enfermo, hermanos? Sí, ¿verdad? Cuando uno está enfermo, ¿qué es lo que pasa? Lo ves así, todo tirado, y a veces dices, ay, pobrecito, ¿por qué te está pasando Dios? ¿O qué habrás hecho? Y muchas veces pasamos así, pasamos de alabar a Dios, de preguntarle a Él, de quejarte con Él, de preguntarle por qué la situación que estás pasando, a callarte. ¿Conocen a alguien que se cayó, hermanos? Ahora, en la Biblia, ¿quién vemos que se cayó? Job. ¿Cuántos días se cayó, hermano? 7. ¿Pero por qué se cayó? ¿Cómo pasa Job de decir Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito? Y después vemos en el capítulo 2 que dice que recibiremos el bien de Dios y no el mal. ¿Y cómo pasamos de esos contextos al otro contexto, hermano? Pensamientos. Sí, hermano, pero muchas veces nosotros, Dios nos utiliza. Dios utiliza al pastor, me utiliza a mí, los utiliza a ustedes para que le hablen a otra persona que está pasando en una situación. Pero en vez de que nosotros le hablemos, imagínense que el pastor Heriberto les dijera, que yo vengo con el pastor y le digo, pastor, mi esposa se quiere divorciar de mí. Y que me diga el pastor, uy, hermano, me vienes a mí y yo tengo situaciones así, y te empieza a sacar todo. ¿Sería correcto, hermanos? Entonces, ¿por qué muchas veces lo hacemos? Porque muchas veces, en vez de darle a alguien las palabras correctas, nosotros agarramos y decimos, uy, si tú supieras lo que yo estoy pasando, mira, uno se empieza a quejar y el otro le empieza a seguir la queja. No, yo también me acuerdo que mi esposo me hizo esto, también estoy enojado, también estoy enojada, porque mira, no lavo los trastes, dejó el plato así, o mis hijos hicieron esto, hicieron el otro, y empiezan los dos.
queja uno, queja el otro, queja el otro, queja el otro, y fue la plática de pura queja, ¿verdad, hermanos? Pura queja se llegó ahí. Entonces, vemos dos situaciones en Salmos, pero Job, vamos a Job 2, capítulo 2, vamos a ver desde el versículo 12 y el 3 hasta el 13. Vamos a ver cómo trabaja el enemigo cuando tú no presentas tu queja y cuando te quedas totalmente callado, cuando te quedas en silencio, cuando te quedas mudo, enojado. ¿Qué es lo contrario del amor, hermanos? Yo una vez había escuchado esto, y lo contrario del amor es la indiferencia. Te vuelves indiferente, ya no te importa la persona, ya no quieres hacerle caso. Ya dices, pues si se quiere matar, que se mate. A fin de cuentas, vamos a estar mejor, ¿verdad? La indiferencia es lo contrario del amor. Y nosotros somos muchas veces indiferentes. Pues si no lo busco, ¿qué más le va a afectar? Tiene 40 hermanos aquí que le alaban. Uno que no le alabe, se va a enojar. Uno que no le dance, se va a enojar. Y nos hacemos indiferentes. Nos hacemos indiferentes con Dios. Es que hace falta un ujier, pues que alguien se posponga. Porque yo ahorita no. Porque yo no quiero. Yo me acuerdo que yo también fui indiferente con Dios. Les comentaba, yo en 2017 tuve mi llamado, pero no lo acepté hasta 2023. ¿Cuántos años fui indiferente con Dios, hermanos? ¿Qué situación creen que Dios puso para que me hablara? Una situación que se imaginen, hermanos. ¿No? ¿Nadie? Que alguien me hablara, ¿no? Hermanos, a mí literalmente cayó el fuego de Dios para que me hablara, porque fue cuando la casa en donde estaba yo viviendo se empezó a quemar y se quemó, pero yo estaba ahí adentro durmiendo y me quejé. Le dije, a ver, Dios, ¿qué te pasa? Y me dijo, ¿vas a entender? Es tu última oportunidad. Y dije, Señor, por las buenas sí quiero. Así sí, por las buenas sí. Pero ¿qué pasa cuando tú te callas, cuando no dices nada? Vamos a ver aquí en el 12:13, dice la palabra de Dios. Aquí vamos a dar contexto. Aquí vienen los 3 amigos de Job. Entonces dice que no lo reconocieron. Y vamos a leer el 12. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a voz en grito. Y cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que el dolor era muy grande. Ahora, ¿tienes hermanos aquí? ¿Tienes apoyo? Porque no estás solo, no estás sola. En tus situaciones no estás solo, está Dios presente. Tienes a tus hermanos presentes, tienes al pastor presente. Pero ¿qué pasa? Te quedas callado, mudo ante la situación, mudo ante Dios. Y llegamos con Dios, nos presentamos y ni una palabra, nada que exprese algo. Y cuando pasa eso, el enemigo se empieza a meter y te empieza a hablar y a susurrar y te empieza a trabajar con tus pensamientos. Dice aquí, 7 días estuvieron en silencio. ¿Te ha pasado a una persona que le preguntas, ¿qué tienes? ¿O cómo estás? Te dice, bien. ¿Segura que sí estás bien? Sí, estoy bien. Ya mejor ni le preguntas, ¿verdad? Porque a la tercera a lo mejor te golpea.
pero ya no le preguntas. Pasa otra persona, le pregunta, bien, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Se vuelve indiferente porque dice, vieron que era tan grande su dolor. Muchas veces vemos o nos convertimos en Job de una manera dolorosa, de una manera que decimos, yo estoy sufriendo más que los demás, y los demás no hay ni palabra que nos puedan decir. Y todos nos quedamos en silencio, nos callamos. Y 7 días no tomes agua, hermano, ¿qué pasa? Te deshidratas. Ahora, ¿cuánto más en la palabra de Dios? ¿Cuánto más escuchar la voz de Dios? Dice, mientras callé, mis huesos envejecieron. Y nos callamos. Y hasta el 3, vamos a leer nada más el capítulo 3, versículo 1. Dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. El enemigo trabajó con sus pensamientos. La única voz que escuchó es, Dios no es justo. ¿Por qué Dios te está haciendo pasar por esto? Y vemos después que Job empieza a decir, yo que era esto, yo que era el otro, yo que era más grande, que las personas venían a pedirme consejo, yo que esto, yo que el otro. Y se empieza a quejar, pero se empieza a quejar ¿con quién? Al principio con sus amigos, bueno, pero también se estaba quejando con Dios. Él estaba preguntando, a ver. Pero en medio de toda su queja, podemos ver que Dios le responde. Y cuando Dios le responde, a ver, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el cielo, cuando creé? ¿Dónde estabas? ¿Te sabes el nombre de cada una de las estrellas? ¿Puedes contarlas? Y pudo escuchar la voz de Dios. Pero cuando nosotros le damos cavidad a nuestros pensamientos, ¿qué es el primer pensamiento que se te pasa? Pero me las va a pagar. Me las va a pagar porque de mí nadie se burla. Me las va a pagar. Se la tengo guardadita, contadita. Ahorita que lleguemos a la casa, ahorita que no nos vea el pastor, va a ver. Si al hermano se le quemó la casa, nos va a pasar de ese fuego también, ¿verdad? Pero muchas veces nos encendemos, nos metemos en rabietas. Vamos a Mateo. Ahora, nuestra queja avanza por generaciones. Vamos a ver un mandamiento, Mateo 5, 21 y 22. ¿Me lo puede poner en la pantalla, hermano? Mateo 5, 21, 22. Lo tenemos. Dice la palabra de Dios, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo. Y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno del fuego. Ahora, cuando nosotros nos enojamos, hermanos, cuando nosotros estamos principalmente con esto, el enojo que trae, si tú no trabajas el enojo, ¿qué trae? ¿En qué se convierte? En ira. Y la ira se convierte en perversión, en rencor. El enojo se convierte en ira, la ira se convierte en rencor. ¿El rencor en qué se convierte? En amargura.
¿Y la amargura en qué se convierte? En soledad. ¿Vieron esta cadenita que va escalando? La amargura trae soledad. Y como nos decía el hermano en la mañana, si nosotros damos un buen fruto, vamos a ser agradables a Dios. Pero si tu fruto es amargo, ¿qué crees que va a tener que hacer Dios? Cortar. Te va a tener que cortar. Y va a tener que poner situaciones en tu vida para que puedas dar de nuevo, para de nuevo crecer y dar un buen fruto. Y un fruto bueno, y un fruto agradable, y un fruto perfecto. Pero lo malo es cuando nos enojamos y nos olvidamos y nos callamos. ¿Cuántos personajes en la Biblia podemos ver que su enojo los llevó a un pecado mayor? Menciónenme 3 personajes, hermanos, que su enojo, ¿quién? Moisés con las piedras, que no entró a la tierra. Saúl con su enojo. Pedro. Vemos a Caín, su enojo se convirtió en ira, de su ira en rencor, su enojo se convirtió en odio, del odio al rencor, del rencor a la amargura y de la amargura a la soledad. Porque fue condenado. Dice que nadie lo podía matar. ¿Qué otro personaje vemos? A los hermanos de José. Su enojo. Vendieron a su hermano. El enojo conlleva muchas cosas. ¿Y qué crees? Tu enojo, no sé si a ustedes les ha pasado, yo espero que no, hermanos, pero el enojo llega a un nivel increíble que se lo pasas a tus hijos y no te das cuenta. ¿De quién podemos ver el enojo escalado? Esaú y Jacob, naciones ahorita peleándose. A alguien que el enojo le escaló dentro de la iglesia. Menciónenme un personaje o personajes que les creció el enojo. Judas no tenía enojo, pero si alguien que va por ahí. ¿Quién es, hermanos? No. Los fariseos. Los fariseos, su enojo se escaló. ¿Por qué? ¿Cuál era el enojo de los fariseos, hermanos? Que Jesús enseñara, pero que enseñara ellos decían, no está enseñando conforme a la Torá. Era su enojo. Su enojo de que alguien les dijera la verdad. Muchas veces nos enojamos porque alguien nos diga lo que estamos haciendo mal. Lo que decía el hermano en la mañana, queremos permanecer sin ser corregidos. Queremos crecer sin ser confrontados. Y eso escala, nos volvemos fariseos. Porque queremos que todo esté conforme a la ley, pero no conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios. Porque somos insensatos o indiferentes con Dios. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Vamos a Salmos 37:8. Salmos 37:8. Y alguien, hermano, ¿cree que me pueda poner en la pantalla Mateo 27:22?
y 25. Mateo 27, 22. 27, 22. A ver más. Sí, ahí. Miren, aquí está la escena en donde Jesús está siendo enjuiciado con Pilato, y Pilato les pregunta al pueblo. Les dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Dícenle todos, sea crucificado. Y el presidente les dijo, ¿qué mal ha hecho? Mas ellos gritaban diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacían más alboroto, tomando en agua se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este, justo veréislo vosotros. Y respondieron, ¿qué? Todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y muchas veces nosotros somos así. Es que no le vas a hablar a la vecina porque me hizo esto, o hace esto, o hace el otro, o te peleas. O muchas veces con las amistades, no sé si a ustedes les tocaba tener amigos así, que decían, es que a fulanita no le vas a hablar. ¿Pero por qué? Es que a mí me cae mal. Pero ¿por qué si a ti te cae mal, a mí me tienes que...? No, es que si no ya no eres mi amiga, ya no eres mi amigo. Y te condicionaban y te decían, y agarras y te apartabas. Pero muchas veces juzgamos o nos enojamos, y ese enojo escala y escala y escala. En familia, yo he visto mucha familia enojada. Y no le vas a hablar a tu tío, ¿pero por qué? Porque nos hizo esto. Y el hijo se pelea con el tío. Y de repente el hijo tiene hijos, y el hijo del hijo no le puede hablar al tío o a la familia del tío porque permanecen enojados. Están enojados. Lo mismo que decimos aquí, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, no nos importa. Yo enojado, nadie pasa de aquí. Ahora, Mateo 5, 21, 22. Dice la palabra de Dios. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo. Y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno, del fuego. Entonces, estamos rompiendo un mandamiento, ¿no? Con nuestro enojo estamos rompiendo un mandamiento. Nos enojamos contra nuestro hermano. Nos enojamos contra Dios. Nos callamos. Y empiezas a maquinar. ¿Cómo va a ser tu venganza? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? Vamos a Efesios 4, 26, 27. Efesios 4, 26, 27. Lo tenemos, hermanos. Dice la palabra de Dios. Les dije Efesios, ¿qué? Era 26, 27, perdón, hermanos, con razón. 26, 27. Dice la palabra de Dios: airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Te puedes airar, puedes estar enojado, puedes presentarte ante Dios con esa molestia de decirle: ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué lo estás haciendo así? Pero no peques. No peques de una manera en que blasfemes el nombre.
¿Cómo blasfemamos el nombre? ¿Realmente tienes poder? ¿Tienes poder, Dios? Empezamos a pisotear. Empezamos a pisotear porque no creemos, porque dudamos, porque nos callamos y lo que empieza a hablar es nuestra queja, nuestra queja, nuestra queja. Ahora, Salmo 37:8. Santo, santo, santo. Gracias, Señor. Menos ya sé que una hermana no está enojada. Bendiga el nombre del Señor, hermano. Hermana, bendiga el nombre del Señor. No se quede así. 37:8. Dice la palabra de Dios: déjate de la ira y depón el enojo. No excites en manera alguna a hacer lo malo. Lo puede poner en Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra de Dios: ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que es únicamente causa daño. Daño físico, daño emocional, causa daño. Te lo está diciendo, causa daño. Enojarte causa daño. Yo ayer escuchaba una conversación del pastor Heriberto y decía: exceso de azúcar, me decía todos los excesos de azúcar en el cuerpo, y yo, ay, bendito Dios. Y a mí me gusta mucho el azúcar. Pero ni modo que me enoje contra el hermano, porque ya me dijo la verdad. ¿Por qué? Porque estamos llenos de excesos. Si estás lleno de exceso de enojo y tu enojo no lo traes o no lo presentas, se vuelve rencor, se vuelve odio y después rencor. Y empieza a hacerte daño, porque el cuerpo lo siente, empieza a resentir todo, empieza a darte señales también. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero si estás enojado, simplemente echas a perder el cuerpo también. Echas a perder algo perfecto, porque Dios no puede habitar en cuerpos que estén sucios. Y como Él no puede habitar, no puede limpiar. No puede estar haciendo la limpieza de nuestro corazón. Ahora, nos está diciendo que no nos enojemos, que dejemos todo eso. Y vamos a Mateo, a Salmos 40. Al Salmo 142. Ahora vamos a ver cómo se quejó David. ¿Qué es lo sorprendente con David, hermanos? ¿Qué pasaba con David? Era capaz de tocar el corazón de Dios, pero ¿por qué, hermano? Él podía, usted también puede, hermano. Él conocía a Dios, nosotros también lo conocemos. Y es lo impresionante de David, por eso era conforme al corazón de Jehová. ¿Por qué? Porque él pecaba o él le hablaban. A mí me sorprende mucho la historia de cuando Natán le dice a David: ese eres tú, el que le quitó la oveja. A mí me sorprende mucho porque siento que algún día me lo van a decir de nuevo: ese eres tú, el que está haciendo eso. ¿Y cómo se presentó David? Enojado.
No, pues aquel que le quitó la oveja tiene que ser digno de muerte porque es la única que te... Ah, pues ese eres tú. Y David, híjole, sí, cierto, soy yo. ¿Y qué dice? Él fue a los pies. Ahora vamos al Salmo, les había dicho el 142, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Lo vamos a leer todo. Y esto lo cantamos, hermanos, Lo cantamos, pero ahora hay que creerlo. Dice Salmo 42, masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Con mi voz clamé a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él derramaré mi querella, delante de él anunciaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Miraba a mano derecha y observaba, mas no me conociese. No tuve refugio, no había quien volviese por mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, que estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son... Y dice aquí, con mi voz clamaré. ¿Qué quiere decir? Él no se quedó callado, hermanos. Él luego lo expresó. Es más, lo escribió. Y dijo, esto le va a funcionar. Esto va a funcionar en un futuro. Esto te va a funcionar a ti. Porque recuerda que cuando estaba en angustia yo clamé y Él me respondió. Y Él hizo de mí, me levantó. En los lugares donde yo estaba, Él me levantó. Pero ¿qué tienes que hacer? Presenta tu queja delante de Él. Olvídate de la amiga, del amigo con el que vas y te quejas. Preséntate delante de Él. Presenta tu condición delante de Él. Preséntate como eso que sientes. ¿Te sientes triste? Díselo a Él. ¿Te sientes enojado? Díselo a Él. No, la palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estéis cansados y angustiados, que yo los haré descansar. Y angustiado, ¿cómo es estar en angustia? Algo que estás desesperado por obtener, o algo que estás angustiado por saber, algo que estás presuroso a saber. Quieres tenerlo, quieres obtener esa respuesta, ven a Él y dile, Señor, no sé por qué me estás haciendo pasar por esto. No comprendo tu obra, no entiendo nada. Muéstrame. Pero ahí va la consecuencia también, ¿verdad, hermanos? O ahí va la respuesta. Porque muchas veces Dios te va a hablar de una forma apacible. Otras veces te va a hablar de la manera en que tú le estás hablando. Y algo que yo escuchaba mucho de la hermana Esparza, que decía, tocas la puerta del cielo y buscas una respuesta y después no quieres obedecer, entonces estás realmente pecando, pero en contra de Él. Que Él nos da las respuestas. Lo malo es cuando no quieres saberlas. Porque sabes que Él no te va a dar lo que te conviene a ti. Porque Él busca que tú cambies. Busca que tú sigas. Que tú sigas. Y hermano, hoy yo te invito. Presenta tu queja delante de Él. Preséntate así en la condición que tienes. ¿Quieres gritar? ¿Quieres llorar? ¿Te sientes enojado? ¿Te sientes cansado? Dile, Señor, quiero más de ti. Quiero más de ti, porque yo no entiendo.
quiero ese corazón conforme a ti. ¿Puedes cerrar tus ojos? Cierra tus ojos un momento y dile en la manera que tú quieras. Muchas veces cerrar nuestros ojos nos ayuda para que nosotros no nos demos cuenta de lo que está pasando. Y hoy de todo tu corazón exprésale. Expresa ese grito, ese clamor. Expresa qué sientes. Si tú tienes a tu familiar a un lado, yo te voy a pedir que vayas y lo abraces. Que vayas y le digas, ¿sabes qué? Muchas veces hemos estado enojados con Dios, pero Él es bueno. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Vamos, hermano, vamos. Si tienes ganas de gritar, grita. Si tienes ganas de venir al altar y postrarte, hazlo. Nada te lo impide. Nada te impide que vengas a Él. Nada te impide. Porque Él te dice, ¿quién los apartará del amor de Cristo? Nada. No hay nada que te aparte. No hay nada que te haga salir. Si tú vas al lugar correcto, si tú pides de la manera correcta. Señor, amado Señor, gracias Señor, gracias Señor. Te bendecimos, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Gracias Señor. Gracias Señor, gracias Jesús. Tú eres bueno, tú eres fiel, amado Señor. Mira qué condición tenemos. A lo mejor nuestra condición, amado Señor, no es la que tú estás buscando. Pero hoy, Señor, nos presentamos. No entendemos, Señor, la mayoría de cosas, pero tú eres bueno. Tú eres bueno y queremos seguir confiando en que tú estás haciendo la obra. En que tú, Señor, tienes un plan perfecto, un plan correcto. Amado Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Oh, Santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Y cada día seré más como tú. Transforma mi corazón, transforma mi vida. Le entrego mi voluntad.
Ahora sí, hermanos. Y dice la palabra de Dios, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Estás pasando por tribulación? No te va a separar. Angustia, no te va a separar. Persecución, no te va a separar. Hambre, no te va a separar. Desnudez, peligro, cuchillo, nada te va a apartar del amor de Cristo. Nada te va a apartar. Confía en lo que está haciendo. Confía en el proceso. Confía que Él tiene el control. Confía en Él. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Vamos a cantar una vez más, hermanos. Antes de despedirnos, vamos a cantar una vez más este canto. Vamos a decirle con nuestro corazón al Señor. Dile al Señor, nos vamos a ir esta semana a casa, pero quiero llevarme tu presencia. Quiero llevarme tu presencia. Más como tú. Yo quiero más. Quiero más de ti, Señor. Que mi corazón, que crezcas tú. Más como tú. Señor, solo tú. Aleluya. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Para que crezcas tú. Aleluya. Yo quiero menguar. En la mañana les enseñaba para que la higuera se pudiera seguir extendiendo, creciendo. Había necesidad de que se podara. Si queremos seguir creciendo en las cosas de Dios, necesitamos menguar, ser cortados, ser podados. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por este día? Este día maravilloso. Estuvimos en su casa, nos gozamos, nos deleitamos en su presencia. Y de una cosa, usted se va no como vino, se va diferente, se va lleno, porque la semana va a venir la tijera amorosa de Dios para seguir trabajando en tu vida. Déjame decirte algo. Dios ya tiene la respuesta a tu necesidad. Dios ya tiene la puerta abierta a lo que has estado buscando. Dios ya tiene extendida su mano por la ayuda que estás pidiendo. Los cielos se han abierto para que recibas la bendición que estás esperando. Solo necesitas creerlo. Solo necesitamos creerlo. Amén. Tenemos un Dios todo amoroso, todo misericordioso, que tiene cuidado del
el mínimo detalle de nuestras vidas. No dudes, no dudes. Sientes que desfalleces, no te preocupes. Él está ahí para sostenerte. Amén. Vamos a despedirnos de la casa de Dios. Una vez más, gracias, bienvenidos. Sigue invitada, hermana Rosalba, Dentro de 8 días la comida va a estar mejor, espiritual y la natural. Hermano Jesús, bienvenido también. Lo esperamos. Primero Dios, su trabajo lo permita. Y los que nos acompañaron el día de hoy. Vamos a despedirnos, vamos a ponernos de pie. Hermano Tony, es un placer que nos acompañes el domingo en la noche. Ya van 2. Los voy contando. Gracias. Vamos a despedirnos a casa. ¿Hay talento? No hay cafecito con pan. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Bueno, una pregunta. ¿Verdad que no vino la hermana Patti hoy? No, ¿verdad? Sí, yo la buscaba y si a la hermana Patti falta. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a levantar nuestras manos y vamos a decir: Jehová te bendiga. De ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús, Padre, nos despedimos creyendo que tú vas con nosotros, te quedas con los que quedamos aquí, llévalos en paz a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, salúdense por favor, saluden a sus hermanos, salúdense, díganle, vayan a casa. No hay talento, pero bueno, se aceptan invitaciones.